Vamos a ver cómo podemos añadir ahora una página de contactos que vamos a enlazar con el botón contactar. Como ya habéis podido comprobar, una página web no es más que un proyecto que se almacena en una carpeta donde hay una página principal llamada index.html y luego podemos construir otras páginas HTML que podemos enlazar a través de enlaces en la página index. Pero si queremos copiar, digamos, el diseño de la página index, podemos duplicarla y a la copia la vamos a llamar contactar, por ejemplo, .html, puesto que hemos puesto en el botón la palabra contactar. Al crear o duplicar la página, en la carpeta la tenemos también en el Visual Studio Code, donde tenemos abierta esa carpeta. La estructura de la página es idéntica a la de index.html. Claro, la parte de contenido la vamos a obviar, por tanto, en el contenido principal o main vamos a quitar el apartado de secciones. Vamos a guardar y vamos a abrir la página. En el Live Server veis que tenéis ahora mismo la misma cabecera y tenemos el pie de página que podemos modificar suprimiendo ese botón. Esto lo podéis cambiar por vuestro nombre y vamos a agregar en el body, aparte del contenido principal, un cuestionario para que se envíen los datos del usuario o para que se envíe una consulta a través del cuestionario. Por lo tanto, lo vamos a hacer dentro de este contenido main. Y aquí lo que vamos a hacer es introducir un formulario que se llama. Para eso vamos a introducir una etiqueta de formulario que es form. Bueno, veremos que es un form de tipo post para enviar datos. Y vamos a darle una clase con el punto llamada formulario. Si lo ponemos así, vemos cómo se crea un formulario con la clase de tipo formulario. La acción va a ser post y en el formulario vamos a incluir lo siguiente. Primero, lo que son los campos con una etiqueta field set y luego dentro de ese formulario, ese field set, vamos a introducir una leyenda que digamos que es como el título que va a tener el formulario. Luego iremos dándole estilos. Dentro de los formularios podemos poner campos. Por lo tanto, vamos a introducir un div, que es una caja, para darle luego estilos, con la clase campos. Y dentro de ese div, aquí vamos a poner cada uno de los campos con otra caja, que le vamos a llamar campo. Y dentro del campo vamos a introducir una etiqueta, label. Esto de momento lo podemos obviar. La etiqueta sería el texto que quiero que aparezca al lado del campo donde se va a introducir un dato. Por ejemplo, si quiero que introduzcan el nombre del usuario, pongo la etiqueta label nombre y luego a través de un input, los inputs que podemos incluir, tenéis aquí todos, puede ser un botón, una casilla de verificación, puede ser un dato de tipo
fecha, hora, de tipo email. En nuestro caso, como su nombre, vamos a utilizar un input de tipo text, que podemos dar un nombre o una ID, pero esto lo veremos más adelante cuando vayamos a enviar el cuestionario y a almacenarlo en una base de datos. De momento vamos a dejar solo el input tipo text. Y si esto lo guardamos el archivo, vemos cómo se acaba de introducir la parte de la legend o la leyenda, que es el formulario de consulta, y le hemos puesto el primer campo, que sería la label, que es el nombre, y que es el campo en sí, que es el input. Bien, pues así vamos a ir duplicando campos. Por ejemplo, para apellidos sería el mismo tipo text. Luego podemos incluir uno que sea el email. Para esto, aquí lo que vamos a hacer es introducir el input, pero va a ser de tipo email. Vemos cómo se va agregando los campos y vamos a introducir, por ejemplo, un campo que va a ser la consulta. Y esto va a ser, en lugar de tipo texto, va a ser de tipo text area, donde podemos indicar el número de columnas y de líneas. Si guardamos cambio, vemos el text area, que sería de este tamaño. Vamos a poner un poco más. Una vez que hemos incluido todos los campos del formulario, ahora tenemos que darle estilos a través del CSS. ¿Por qué tenemos un color de fondo verde con esta sombra aquí? Pues porque como hemos copiado la página index, tenemos en la etiqueta main una clase llamada container main, que si abrimos estilos, la tenemos aquí con unos estilos, ¿no? Con la sombra, pero nosotros vamos a aplicar un estilo a lo que es la clase formulario. Por tanto, aquí de momento no vamos a aplicar este estilo, vamos a quitar esta clase de aquí. Vamos a crear un estilo propio de formulario, añadiendo una clase formulario, y aquí vamos a dar una serie de estilos. Por ejemplo, el ancho mínimo, que vamos a utilizar la fórmula el mínimo que haya o entre 70 rem, que son 700 píxeles, o el 95% del espacio disponible. Si el 95% del espacio disponible es superior a 700 píxeles, va a elegir 700 píxeles, y si es inferior, pues va a elegir el 95% del ancho que disponga en la pantalla. Vamos a poner un background color y vamos a darle un margen que va a ser de 0 el superior y el inferior, y auto para que se vaya ajustando el ancho de la pantalla de forma automática, un padding de 2 rem, y le vamos a dar un border radius de 1 rem. De momento tenemos que distribuir los campos en el formulario, pero para eso hemos creado una clase campos. Este div con la clase campos contiene todos los campos, y vamos a hacer que cuando la página, el ancho de la página sea grande, a partir de 768 píxeles, que los campos se distribuyan en todo el ancho de una manera proporcionada. Para eso lo que vamos a hacer es, primero vamos a darle
formato al campo y también a la leyenda y a los field set, a todos los apartados que están dentro del formulario. Y para eso vamos a crear dentro del formulario, nos vamos a dirigir con el espacio detrás de la clase formulario a la etiqueta field set y ahí le vamos a dar una serie de estilos. Por ejemplo, esta línea que aparece en el field set, que es esto de aquí, esta línea que rodea, la vamos a quitar. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el border. Border, vamos a decir que no tenga borde. Si guardamos cambios, vemos que se acaba de quitar esa línea. Luego vamos a darle estilo dentro de esa clase también formulario a lo que es la leyenda, que es como este texto, ¿no?, de aquí, del título del formulario. Y para eso vamos a dar un text align centrado. Un color anaranjado. Un font size de 1.8 rem. Vamos a transformar con un text transform esas letras a mayúsculas, uppercase. Vamos a poner el texto con font weight en negrita. Vamos a poner con bold. Y le vamos a dar un margen inferior 2 rem en la leyenda para que se separe el primer campo de esa leyenda. Si guardamos cambios, vemos que ya tienes aquí la separación. Y vamos a darle estilo también a la clase campo con un margen inferior de un rem para que se separen entre sí. Es que ahora están más separados. Luego también vamos a darle un estilo dentro de campo a la etiqueta label. Vamos a ponerle un color blanco. Podemos utilizar la variable que tenemos blanco. También vamos a ponerlo en negrita. Un margen inferior también de 0.5 rem. Son 5 píxeles. Le vamos a decir que el display por defecto sea block para que se ponga un campo debajo del otro. Luego lo vamos a hacer que se distribuyan también en horizontal. Pero los campos están uno debajo del otro. Vamos a hacer que se distribuya cuando haya mucho espacio. Esto es para cuando hay un dispositivo pequeño, estrecho, móvil, por ejemplo. Vamos a hacer que el ancho de esos campos se adapten al tamaño, ¿no?, sobre todo estos inputs se adapten al ancho, al tamaño del formulario. Para eso vamos a crear una clase que vamos a llamar input test, que le vamos a dar aquí al input y también al text area también le vamos a poner la clase input test, y esto lo vamos a crear aquí, el estilo. Le vamos a dar un ancho del 100% para que se adapte al tamaño total disponible.
le vamos a quitar el border y le vamos a dar un border radius de 0.5 rem. Con esto ya hemos adaptado al ancho y le hemos dado una forma redondeada a las esquinas, pero queremos que cuando la pantalla aumente, que esos campos se distribuyan, porque es demasiado espacio lo que se ve aquí, ¿no? Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como tenemos la clase de la caja que contiene todos los campos, que lo hemos llamado campos, sería todo esto. Le vamos a decir que cuando la pantalla sea superior a 768, que aplique una rejilla de 2 columnas iguales y se distribuyan los campos. Para eso lo que voy a hacer es ir a la etiqueta, esta media query. Esto es una etiqueta que me da estilos entre llaves para un ancho de pantalla superior al valor que pongo aquí. En este caso sería 1200 píxeles. Y en este caso aquí hemos puesto a partir de 768 píxeles. Le estoy aplicando estos estilos diferentes que los estilos por defecto hasta aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a poner la clase campos y aquí lo que voy a hacer es aplicar en lugar de un display block a los campos, pues vamos a hacer que en los campos el display sea una rejilla, que es una grid, y que la plantilla grid template columns de las columnas sea dos columnas iguales. Dos columnas iguales se pueden poner 50% y 50% y se divide en dos iguales, o también se puede poner, que es más correcto o más formal, poner que repita dos columnas de una fracción cada una. Esto hace que se distribuya en estas dos columnas, los campos. Vemos que se pega este campo a este otro de aquí. Esto se puede mejorar con un column gap, por ejemplo, de 2 rem o de 1.5 rem, por ejemplo, para que no sea demasiado. Si le doy ahí, vemos como ahora sí se separan los campos. Podemos inspeccionar a través de Mozilla y vemos como aquí en disposición podemos activar la rejilla. La rejilla está aquí, se ve ahora que tenemos una, dos columnas y en este caso hay también dos filas. Y aquí podemos incluir grid template rows, que serían las líneas, y para las líneas vamos a poner auto y 20 rem. Esto quiere decir que estas dos primeras líneas se va a adaptar a la altura automática de los campos, pero esto le vamos a dar a la tercera más altura 20 rem, porque aquí vamos a colocar lo que es la consulta, que irá aquí. Ahora veremos cómo la podemos colocar. Para eso lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos dentro de campo, si le ponemos dos puntos, tenemos lo que se llama el NT_child, que es los hijos de la clase tipo campos. Es decir, dentro de campos, que es este grid, tenemos hijos que son estos div de clase campo. Si le decimos, por ejemplo, que el hijo 1, 2, 3,
4, que es la consulta, se extienda entre la línea 3 y 4 y las columnas 1 y 3, se me va a situar esto aquí. Y esto lo hago de la siguiente manera. Digo, dentro de campo, elijo número 4, le voy a aplicar un grid row que va a ser entre la 3 y la 4. Se pone así, 3/4. Y luego le voy a aplicar un grid column que va a ser entre la 1 y la 3. La 1 y la 3. Si yo guardo cambios, vemos cómo se distribuye esa consulta aquí. Si queremos que se adapte la altura de este campo, podemos crear dentro del formulario la etiqueta text area, aplicarle una altura de, por ejemplo, del 75%. Y se adapta al tamaño. Hemos obviado y nos hemos olvidado de lo más importante, que es el botón para enviar el formulario. Lo podemos agregar después del text area, pero vamos a ver que se va a distribuir de forma incorrecta, pero lo vamos a arreglar. Vamos a copiar y vamos a pegar ese campo aquí. Vamos a poner, en lugar de una etiqueta y un text area, vamos a poner un botón de tipo submit, de enviar formulario, que va a ser enviar, pero esto no va a tener ninguna clase y se va a situar aquí arriba. Vamos a recolocar todo esto. Para eso lo que vamos a hacer es que este hijo sería el 5 y este el 4. Vamos a en los estilos, porque aquí si lo pongo estrecho se coloca correctamente, que lo puedo hacer que el botón ocupe todo el ancho. Para eso voy a darle una clase a ese botón. btn enviar, por ejemplo. Y el btn enviar vamos a darle una serie de estilos, por ejemplo un background color que puede ser naranja, un font size de 1.8 rem, margin, un padding mejor de un rem, vamos a darle también un border radius de 5 rem, pues demasiado redondo, vamos a darle mejor 2, incluso menos 1, ahí. Podemos decirle que tenemos ya el botón aquí, pero cuando el botón ampliamos a este tamaño se coloca aquí. ¿Por qué? Pues porque en los estilos de aquí tenemos que poner que el campo cuyo NT child es 5
Vamos a poner que ocupe las líneas entre la 4 y la 5, y esto sería entre la 2 y la 3. Ya lo tenemos ahí. Podemos hacer que también se alinee a la derecha, para que el botón ocupe todo el ancho. Cuando la pantalla es pequeña, vamos a aplicar un width del 100%, y cuando aumente, para que no se quede tan grande, ahí vamos a ir al Media Query, 768 píxeles, y aquí vamos a añadir la clase botón enviar y un ancho máximo del 50%, con lo cual al agrandar va a quedar así. Si abrimos la aplicación Responsive App y aquí copiamos este enlace, esta aplicación se puede descargar de internet y podemos ver la página web en todos los tamaños de pantalla, como quedaría. Bueno, aquí vemos cómo no queda margen aquí. Si nos vamos a la clase de formulario, puede ser que el padding de 2rem sea demasiado grande. Vamos a disminuir el tamaño y ahora sí, ahora parece que se ve bastante mejor. Y esto es todo. Ahora te toca a ti.